El silencio que siguió a la marcha de Frank fue ensordecedor, presionándome como un peso que no podía quitarme de encima. Se me apretó el pecho al asimilar la realidad de lo que acababa de ocurrir. Las palabras que había pronunciado, descuidadas, crudas y sin filtro, resonaban ahora en mi mente, cada una de ellas una daga en el frágil vínculo al que nos habíamos aferrado durante años. Mia se removió incómoda en su asiento, sintiendo el cambio en el aire. Evelyn comenzó con cautela, ahora con voz más suave, ¿lo dices en serio? ¿O es solo frustración? Enterré la cara entre las manos, el calor de la vergüenza subiéndome a las mejillas. Ya no lo sé, Mia. Quizás sean las dos cosas. La verdad era que había querido decir cada palabra, pero no de la forma en que sonaban en voz alta. No era que Frank fuera un mal hombre, no lo era. Era amable, confiable y leal, cualidades que una vez admiré profundamente. Pero en algún momento, esos rasgos habían quedado eclipsados por el creciente abismo que nos separaba. Ya no reíamos juntos, ni compartíamos sueños, ni siquiera discutíamos apasionadamente. Nuestras vidas se habían convertido en caminos paralelos, conectados solo por la costumbre y la obligación. Mia suspiró y se inclinó hacia adelante para poner una mano tranquilizadora sobre la mía. Tienes que hablar con él, Evelyn. No así, a sus espaldas, sino cara a cara. Si algo va mal, ignorarlo no lo arreglará. Su consejo era lógico, pero la idea de enfrentarme a Frank me llenaba de pavor. ¿Cómo podría explicarle sentimientos que apenas comprendía? ¿Y cómo podría deshacer el daño ya hecho? El sonido de la puerta al cerrarse nos sobresaltó a los dos. Frank había vuelto. Sus pasos resonaron en el pasillo, pausados y pesados, antes de aparecer en la puerta de la cocina. Su expresión seguía siendo ilegible, pero la tensión que irradiaba era palpable. Frank, balbuceé, poniéndome en pie bruscamente, no sabía que estabas aquí. Dejó las bolsas de la compra sobre la encimera, evitando el contacto visual. Está claro. Su tono fue más cortante que cualquier acusación. Por un momento, ninguno de nosotros habló. Mia miró entre nosotros, claramente insegura de si quedarse o marcharse. Finalmente, se levantó y recogió sus cosas. Debería irme, murmuró, lanzándome una mirada de disculpa antes de escabullirse en silencio. Cuando nos quedamos solos, la habitación parecía más pequeña, sofocante. Frank se afanaba en desembalar la compra, con movimientos mecánicos. Quise decir algo, lo que fuera, para salvar la distancia, pero las palabras se me atascaron en la garganta. En lugar de eso, lo observé, buscando alguna señal de lo que sentía. ¿Estaba enfadado? ¿Herido? ¿Decepcionado? ¿O peor aún, indiferente? Cuando por fin se volvió para mirarme, tenía los ojos cautelosos y la mandíbula tensa. ¿De verdad piensas eso de nosotros?, preguntó con voz firme pero teñida de dolor. ¿Qué no soy suficiente para ti? Se me llenaron los ojos de lágrimas y se me nubló la vista. No se trata de que sea suficiente, Frank. Se trata de que nos perdimos en algún punto del camino. Echo de menos lo que solíamos ser. Durante un largo momento, se limitó a mirarme fijamente, con una mirada penetrante pero distante. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola con los restos de nuestra conexión fracturada. A medida que pasaban las horas, la casa se volvía más silenciosa, más pesada. Repetí la conversación en mi cabeza, analizando cada palabra, cada mirada. Lo que había empezado como una sesión catártica de desahogo con Mia se había convertido en algo mucho más destructivo. Y ahora temía que fuera demasiado tarde para salvar lo poco que quedaba de mi matrimonio. La casa se sentía imposiblemente vacía sin Frank. Cada habitación parecía resonar con su ausencia, como si las propias paredes lloraran lo que habíamos perdido, o quizá lo que yo había tirado. No era solo el silencio, era el vacío que había dejado. Su cepillo de dientes seguía en su soporte junto al lavabo, su taza favorita seguía sobre la encimera y, sin embargo, nada de eso parecía real. Nada de eso parecía ya él. Vagué por las habitaciones sin rumbo, recogiendo objetos que le pertenecían, un libro que había estado leyendo, una chaqueta que se había olvidado de coger, y acercándolos, como si de algún modo pudieran salvar la distancia que nos separaba. Pero por mucho que aferrara esos pedazos de él,
no podían llenar el vacío que había en mi interior. La segunda noche, el cansancio pesaba sobre mi cuerpo, pero el sueño me era esquivo. Me quedé tumbada en la cama, mirando al techo, repitiendo una y otra vez cada momento de nuestra discusión. Cada palabra que le había dicho a Mia me parecía ahora más aguda, más condenatoria. Asterisco no es el hombre que yo creía que era, asterisco me lo había creído de verdad. ¿O habían sido fruto de la frustración, un impulso fugaz que no podía reprimir? Lo que más me dolía era saber lo injusta que había sido. Frank no era perfecto, nadie lo era, pero nunca había dejado de intentarlo. Incluso cuando yo lo alejaba, incluso cuando le gritaba o lo dejaba de lado, él se quedaba. Apareció. Y aquí estaba yo, tumbada sola en esta casa fría y silenciosa, dándome cuenta demasiado tarde de lo mucho que daba por sentada su presencia. En mi mente se agolpaban los recuerdos de tiempos más felices, las mañanas perezosas de los domingos tomando café juntos, las tardes tranquilas viendo películas uno al lado del otro, la forma en que solía cogerme de la mano mientras caminábamos por la calle. Esos momentos no habían desaparecido por algún defecto fundamental en lo que éramos, se habían desvanecido porque yo se lo permití. Porque en algún momento dejé de luchar por nosotros. Pero, ¿por qué? ¿Cuándo me volví tan amargada, tan rápida para culparle de todo lo malo de mi vida? ¿Era más fácil señalar con el dedo que admitir que yo también tenía problemas? ¿Que tal vez yo tampoco era la esposa que él merecía? Cuando amaneció el tercer día, arrojando una pálida luz sobre el dormitorio, por fin me permití llorar. No las lágrimas furiosas de alguien que se desahoga, sino los sollozos desgarradores de alguien que sabe que ha cometido un terrible error. Me dolía el pecho por el peso de todo, la culpa, el arrepentimiento, el miedo a haber echado a perder lo mejor que había tenido nunca. Y entonces, en medio de la tormenta de emociones, surgió una frágil claridad. Si Frank volvía, si me daba otra oportunidad, lo haría mejor. Tenía que hacerlo mejor. Por los dos. Porque perderlo no solo significaría perder a un marido, significaría perder una parte de mí misma. La pregunta era, ¿volvería? Y si lo hacía, ¿estaría dispuesto a perdonarme? Me quedé mirándole, con la boca abriéndose y cerrándose como si pudiera formar palabras pero no encontrara ninguna que fuera suficiente. El peso de su declaración flotaba en el aire entre nosotros, pesado e inflexible. Mi mente se agitaba tratando de descifrar cómo habíamos llegado hasta aquí, como dos personas que una vez se amaron tan profundamente podían ahora sentarse una frente a la otra como extraños. Frank, empecé por fin, con la voz temblorosa, no quise decir lo que dije, no así. No de la forma en que sonó. Me miró entonces, su mirada firme pero distante, como si viera a través de mí en lugar de mirarme de verdad. No, preguntó en voz baja, casi más para sí mismo que para mí. Porque parecía real, Evelyn. Fue sincero. Su calma me inquietó más de lo que podría haberlo hecho la ira. Si me hubiera gritado o acosado, habría sabido cómo responder. Pero esta certeza silenciosa, esta claridad indiferente, no dejaba lugar a excusas ni a evasivas. No estaba arremetiendo contra mí, simplemente exponía los hechos, y eso los hacía aún más devastadores. Lo siento, susurré, con lágrimas en los ojos. Estaba frustrada y lo pagué contigo. Con nosotros. Nunca quise hacerte daño. Frank suspiró, apoyándose en el sofá. Por un momento, pareció cansado, tan imposiblemente cansado, y eso me rompió el corazón de un modo que no había previsto. Este hombre, que siempre había sido mi roca, mi constante, parecía agotado por años de llevar solo la carga de nuestra fracturada relación. No lo entiendes, ¿verdad?, dijo tras una pausa, con la voz teñida de tristeza más que de ira. No se trata de si querías decir esas palabras o no. Se trata de que son ciertas, para los dos. Hemos estado viviendo como fantasmas en esta casa, pasando por los movimientos sin conectar realmente. Y no puedo seguir haciéndolo. La honestidad en su voz era más profunda que cualquier acusación. No se equivocaba. Todo lo que dijo resonó dolorosamente en mi interior porque sabía que era verdad. En algún momento, habíamos dejado de ser compañeros para convertirnos en pasajeros en la vida del otro. ¿Qué significa esto?, pregunté, mi voz apenas audible. Te vas. Dudó, sus dedos tamborileaban ligeramente contra su rodilla,
una rara señal de incertidumbre por su parte. Todavía no, dijo finalmente. Pero creo que necesitamos tiempos separados. Tiempo para descubrir lo que realmente queremos, no solo el uno del otro, sino de nosotros mismos. La idea de que se alejara, aunque fuera temporalmente, me resultaba insoportable. El pánico bullía en mi interior, agudo y sofocante. ¿Y si no quiero eso?, solté, sorprendiéndome incluso a mí misma. ¿Y si quiero arreglar esto? ¿Hacer las cosas bien? Por primera vez desde que había vuelto, la expresión de Frank se suavizó ligeramente. Hubo un destello de algo allí, esperanza, tal vez, o anhelo, pero se desvaneció casi tan rápido como apareció. Entonces demuéstramelo, dijo en voz baja. Demuéstrame que estás dispuesta a luchar por nosotros. Porque ahora mismo, Evelyn, no siento que estemos luchando por lo mismo. Sus palabras se posaron sobre mí como un desafío, un guante arrojado a mis pies. Entonces me di cuenta de que no se trataba solo de disculpas o promesas, sino de actuar. De demostrarle a él, y a mí misma, que era capaz de cambiar. Lo haré, dije, mi voz más firme ahora. Haré lo que haga falta. Frank asintió lentamente, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. De acuerdo, dijo simplemente. Ya veremos. Cuando se puso en pie y se dirigió a la cocina, me quedé inmóvil, con la enormidad de lo que acababa de ocurrir cayendo sobre mí. Esto no era el final, todavía no, pero era una encrucijada. Una oportunidad para reconstruir lo que habíamos perdido o dejarlo escapar para siempre. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de determinación encenderse dentro de mí. Costara lo que costara, no le dejaría marchar sin luchar. El peso de sus palabras me golpeó como un tren de mercancías, dejándome sin aliento e inestable sobre mis pies. Me quedé de pie en la penumbra del pasillo, fuera de su apartamento, con las lágrimas cayéndome por la cara, sintiéndome más expuesta que nunca. Durante semanas, me había consumido la culpa por dejar que las cosas se desmoronaran, culpa por no ver lo solo que se había quedado, culpa por estar tan ciega ante lo que más me importaba. Y ahora, aquí de pie, viéndole mirarme con esa mezcla de agotamiento y determinación, sentí que todo se derrumbaba a mi alrededor. ¿Retenernos el uno al otro?, repetí, con voz temblorosa. ¿Es eso realmente lo que piensas? Frank se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. No contestó de inmediato, pero el silencio lo decía todo. Por fin dijo, ya no lo sé, Evelyn. Quizá llevemos haciéndolo más tiempo del que ninguno de los dos quiere admitir. Su sinceridad dolió, más que cualquier acusación. No había ira en su voz, sino tristeza, resignación, tal vez incluso arrepentimiento. Pero debajo de todo eso, había algo más, claridad. Un tipo de claridad que no me había permitido ver hasta ahora. Nunca quise hacerte daño, susurré, sacudiendo la cabeza como si decirlo en voz alta fuera a convertirlo en verdad. Yo solo me perdí. En todo. En el trabajo, en mis propias frustraciones, en nosotros, o en la falta de nosotros. Y no me di cuenta de cuánto te estaba dejando fuera hasta que fue demasiado tarde. La expresión de Frank se suavizó ligeramente, pero solo por un momento. No eres la única que se perdió, Evelyn. Yo también dejé de luchar por nosotros. En algún momento, dejé de intentar llegar hasta ti porque sentía que, hiciera lo que hiciera, no era suficiente. Su confesión me pilló desprevenida y me obligó a enfrentarme a la verdad que había estado evitando. No se trataba solo de que yo le hubiera fallado a él, sino de que los dos nos habíamos fallado mutuamente. Habíamos dejado que la distancia creciera, ladrillo a ladrillo, hasta que el muro que nos separaba fue infranqueable. Al darme cuenta, me flaquearon las rodillas y me agarré al marco de la puerta para apoyarme. Pero ahora estoy aquí, dije desesperada, acercándome. Estoy aquí, Frank. Ahora lo veo todo lo que hice mal y quiero arreglarlo. Por favor, dime cómo. Me estudió durante un largo momento, su mirada escudriñando la mía como si tratara de calibrar si realmente quería decir lo que estaba diciendo. Luego suspiró de nuevo, pasándose una mano por el pelo, un gesto que reconocí como de frustración, de cansancio. No es tan sencillo, Evelyn. No puedes darle a un interruptor y deshacer años de abandono. La confianza no se recupera de la noche a la mañana. Lo sé, admití,
con la voz quebrada. Pero estoy dispuesta a intentarlo. A hacer lo que haga falta. Solo, por favor, no te alejes de mí por completo. Por un momento, me pareció ver un destello de esperanza en sus ojos, un ablandamiento de los muros que había construido a su alrededor. Pero luego desapareció, reemplazado por la misma expresión de cautela que había llevado desde que se mudó. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tiempo para averiguar lo que quiero. Lo que *nos queremos. Si todavía hay un nosotros que merezca la pena salvar. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas y definitivas. Quería discutir, rogarle que lo reconsiderara, pero en el fondo sabía que tenía razón. Esto no era algo que pudiera arreglarse con una sola conversación o una súplica desesperada. Nos iba a llevar tiempo y esfuerzo, a los dos. Entiendo, dije en voz baja, aunque cada fibra de mi ser gritaba en protesta. Solo, prométeme que no nos abandonarás del todo. Frank dudó, luego asintió una vez. No lo haré. Pero tú también tienes que prometerme algo. Cualquier cosa, dije sin vacilar. Prométeme que dejarás de huir, dijo, con voz firme pero suave. Deja de huir de ti misma, de tus sentimientos, de las conversaciones difíciles. Porque si vamos a tener alguna oportunidad de arreglar esto, los dos tenemos que aparecer por completo, no a medias. Las lágrimas se derramaron por mis mejillas mientras asentía, con el peso de su petición asentándose sobre mí. Me pedía algo más que promesas, me pedía vulnerabilidad, honestidad, valor para enfrentarme a las partes de mí misma que había enterrado durante demasiado tiempo. Y por primera vez en años, me di cuenta de que le debía a él, y a mí misma, intentarlo. Cuando me di la vuelta para marcharme, miré hacia atrás por última vez, memorizando su mirada en el umbral de la puerta. Había dolor en sus ojos, sí, pero también fuerza. Resistencia. Esperanza, tal vez, enterrada bajo capas de dolor. Pasara lo que pasara, tenía una cosa clara, no podía perderle. No sin luchar. El peso de lo que había comprendido me oprimía, pesado e implacable, mientras estaba sentada sola en la silenciosa casa. La oscuridad era asfixiante, pero también reflejaba la tormenta que había en mi interior, un remolino de culpa, arrepentimiento y determinación. Mi mente no dejaba de dar vueltas a las palabras de Frank. ¿Nos estamos conteniendo el uno al otro? Resonaban como un estribillo inquietante, obligándome a afrontar verdades que había enterrado bajo capas de excusas y autocompasión. Pensé en todos los momentos en los que podría haber elegido de otra manera, en los que podría haber tendido la mano en lugar de retirarme, haber escuchado en lugar de atacar, o simplemente haber permanecido presente en lugar de dejarme llevar. ¿Cuántas veces había desestimado los intentos de Frank de conectar porque no coincidían con lo que yo quería? ¿Cuántas veces le había criticado por cosas que en el fondo eran intrascendentes, enmascarando mis propias inseguridades con frustración? Y luego estaban los silencios, los que había dejado que se prolongaran demasiado, aquellos en los que ninguno de los dos hablaba pero quedaban muchas cosas sin decir. Aquellos silencios no habían sido neutros, sino corrosivos, corroyendo los cimientos de nuestra relación hasta hacerla frágil e inestable. Pero en lugar de abordarlos, los había ignorado, fingiendo que todo iba bien mientras el resentimiento se enconaba bajo la superficie. Durante años, me había dicho a mí misma que hacía todo lo que podía, que era yo quien intentaba mantenernos unidos mientras Frank permanecía distante. Pero ahora, sentada aquí en la quietud, veía lo equivocada que había estado. No era que a Frank no le importara, sino que yo había dejado de darle motivos para estar cerca. Lo había alejado sin darme cuenta, culpándolo por la distancia que yo había creado. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras me permitía sentir todo el peso de estas verdades. La vulnerabilidad no era algo a lo que estuviera acostumbrada, me asustaba, me exponía, pero sabía que era necesaria. Si quería tener alguna oportunidad de reparar lo que habíamos perdido, no podía seguir escondiéndome tras muros de defensividad y negación. Tenía que ser sincera, no solo con Frank, sino conmigo misma. Pensé en la mujer que solía ser, la que se enamoró de Frank hace tantos años. Era más suave, más abierta, menos temerosa de que la hirieran. En algún momento, me había endurecido, convencida de que protegerme significaba mantener a los demás a distancia. Pero al hacerlo, había dejado fuera a la persona que más me importaba. Si quería recuperar a Frank,
Si quería recuperarnos a nosotros, tenía que convertirme en alguien nuevo. Alguien dispuesto a tomar riesgos, a disculparse sinceramente, a escuchar profundamente. Alguien que no huyera de las conversaciones difíciles ni rehuyera la intimidad emocional. No sería fácil, los cambios nunca lo son, pero era la única forma de avanzar. Cuando empezó a amanecer, arrojando una tenue luz a través de las ventanas, me hice una promesa silenciosa. Haría lo que fuera necesario para reconstruir lo que habíamos perdido, no porque se lo debiera a Frank, sino porque me lo debía a mí misma. Me merecía un matrimonio basado en la confianza, la comunicación y el respeto mutuo, y él también. Pero primero, tenía que demostrar que estaba dispuesta a llegar a un acuerdo con él. Que estaba dispuesta a luchar por nosotros, no por obligación, sino por amor. El camino por delante sería incierto, lleno de retos que aún no podía imaginar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza. El cambio empieza por la conciencia, y esta noche por fin comprendí el papel que había desempeñado en nuestra ruptura. Ahora me tocaba a mí reescribir la historia, elegir la conexión frente al aislamiento, el valor frente al miedo y el crecimiento frente al estancamiento. Pasara lo que pasara, tenía una cosa clara, no me rendiría sin luchar. El roce de su mano en mi hombro fue ligero, casi vacilante, pero tenía un peso que me oprimió el pecho. No era el gesto firme y seguro que recordaba de años atrás, era algo más suave, más comedido. Un recordatorio de que aún estábamos buscando el equilibrio entre nosotros. Sé que esto no es fácil para ti, dije al cabo de un momento, con la voz ligeramente temblorosa. Y no espero que me perdones de la noche a la mañana. Pero, quiero ganármelo. De ti y de mí misma. Frank asintió lentamente, con la mirada fija en algún lugar delante de nosotros mientras caminábamos por el sinuoso sendero del parque. Las hojas crujían bajo nuestros pies y el aire fresco del otoño desprendía un leve aroma a tierra y humo de bosque. Durante un rato, ninguno de los dos habló. El silencio que reinaba entre nosotros no era incómodo, sino que nos daba la sensación de espacio, de que ambos podíamos respirar sin la presión de las expectativas o las exigencias. No eres la única que necesita cambiar, admitió finalmente, con tono reflexivo. Yo también he estado guardando cosas. Resentimientos de los que no me había dado cuenta hasta hace poco. Sus palabras me pillaron desprevenida. En todos mis esfuerzos por arreglar lo que se había roto entre nosotros, no había considerado lo mucho que Frank podría haber estado cargando silenciosamente en su interior. La culpa parpadeó en mi pecho, aguda y repentina, pero la aparté. Ya no se trataba de culpar, sino de comprender. ¿Qué tipo de resentimientos?, pregunté con cuidado, manteniendo la voz firme a pesar del nudo que se me formaba en el estómago. Dudó, con los dedos apretados alrededor de la taza de café que aún sostenía. Pequeñas cosas, sobre todo. Como cuando me dejabas de lado cuando estabas estresada. O que siempre me sentía como si caminara sobre cáscaras de huevo, intentando no disgustarte. Y luego había cosas más grandes, como sentir que no era suficiente para ti. La honestidad en su voz me golpeó como un puñetazo en el estómago. Cada palabra cayó con precisión, atravesando las capas de negación que había acumulado a lo largo de los años. No me estaba acusando, simplemente exponía los hechos, las verdades que se habían enconado bajo la superficie de nuestra relación durante demasiado tiempo. Lo siento mucho, susurré, con lágrimas en los ojos. Nunca quise hacerte sentir así. Lo sé, dijo rápidamente, negando con la cabeza. Y tal vez debería haber dicho algo antes en lugar de dejar que se acumulara. Los dos hemos tenido algo que ver, Evelyn. Por eso vamos a necesitar a los dos para arreglarlo. Su reconocimiento de responsabilidad compartida me produjo una extraña sensación de alivio. Durante mucho tiempo había cargado con la culpa yo sola, convencida de que todo lo malo de nuestro matrimonio era culpa mía. Oír a Frank admitir sus propios problemas me hizo sentir menos aislada, menos culpable de nuestro dolor. Seguimos caminando, la conversación fluía y menguaba como la suave brisa que agitaba los árboles sobre nosotros. Hubo momentos de risas, pequeños destellos fugaces de la conexión que solíamos compartir, así como tramos de reflexión en silencio. Cuando llegamos a la linde del parque, el sol empezaba a descender, tiñendo de dorado el horizonte. Esto sienta bien, dijo Frank de repente, rompiendo el silencio. Su expresión era suave, casi melancólica.
Diferente, pero bueno. Sí, acepté, esbozando una pequeña sonrisa a pesar del nudo que aún tenía en la garganta. Aunque eso no significa que sea fácil. No, dijo, curvando los labios en una leve sonrisa. Pero nada que merezca la pena lo es. Por primera vez en meses, me permití tener esperanza, no la temeraria y desesperada, sino un optimismo cauteloso basado en la creencia de que podríamos encontrar el camino de vuelta el uno al otro. No ocurriría de la noche a la mañana, y sin duda habría contratiempos en el camino. Pero allí de pie junto a Frank, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos ámbar y rosa, sentí un atisbo de algo que no había sentido en mucho tiempo, posibilidad. Al separarnos aquella tarde, Frank me dio un abrazo rápido, un abrazo breve y tentativo que me dejó con ganas de más. Sin embargo, incluso en su brevedad, encerraba una promesa, una oportunidad de reconstruir, de redescubrir el amor que una vez nos había unido. De camino a casa, repasé mentalmente los acontecimientos del día, saboreando los momentos de conexión que habíamos compartido. Los progresos eran lentos, inciertos y a menudo dolorosos, pero no dejaban de ser progresos. Y por ahora, era suficiente. La sencillez de aquel momento, su mano entre las mías, la tranquila certeza de su voz, parecía una promesa. No solo el uno al otro, sino a nosotros mismos. Durante mucho tiempo, habíamos sido dos personas que vivían vidas paralelas bajo el mismo techo, conectadas por la costumbre más que por la intención. Pero ahora, había algo diferente entre nosotros, un entendimiento tácito de que esta vez, nos estábamos eligiendo el uno al otro con los ojos bien abiertos. No era perfecto. ¿Cómo podría serlo? Reconstruir la confianza es un trabajo complicado, lleno de errores y dudas. Había días en que las viejas heridas resurgían, agudas e inesperadas, cortando la frágil paz que habíamos construido. Seguíamos discutiendo por cosas que a primera vista parecían triviales, una tarea olvidada, una llamada perdida, pero bajo ellas yacían miedos e inseguridades más profundos. Una noche especialmente tensa, después de que un desacuerdo sobre la economía se convirtiera en una discusión acalorada, me encontré de pie en la cocina, con la cara llena de lágrimas. Frank estaba frente a mí, con la mandíbula apretada y la frustración marcada en cada línea de su rostro. Lo intento, dije, con la voz quebrada. Pero a veces parece que, haga lo que haga, nunca es suficiente. Suspiró, se pasó una mano por el pelo y, por un momento, pensé que se marcharía. En lugar de eso, se acercó y su expresión se suavizó. Tienes razón, admitió en voz baja. Y quizá yo tampoco he sido justa. También me he estado guardando cosas, esperando que me leyeras el pensamiento en lugar de decirte lo que siento. Sus palabras me pillaron desprevenida. La vulnerabilidad de Frank era rara, siempre había sido el fuerte, el estoico, el que mantenía sus emociones bajo llave. Verle bajar la guardia, aunque solo fuera un poco, me hizo darme cuenta de lo mucho que arriesgaba al darnos otra oportunidad. El amor no consiste solo en grandes declaraciones, consiste en dar la cara, día tras día, incluso cuando es difícil. Una tarde, mientras trabajábamos codo con codo en el jardín plantando nuevas flores, Frank hizo una pausa y se limpió las manos en los vaqueros. Me miró, con expresión pensativa. «Sabes», me dijo, «esto parece real. Como si estuviéramos haciendo algo importante». Sonreí, quitándome la suciedad de las yemas de los dedos. Sí, así es. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. Fueran cuales fueran los retos que nos esperaban, sabía que los afrontaríamos juntos. No porque fuéramos perfectos, sino porque estábamos dispuestos a intentarlo. Dispuestos a crecer. Dispuestos a elegirnos el uno al otro, una y otra vez. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, arrojando una luz dorada sobre el patio, me apoyé en el costado de Frank, sintiendo el ritmo constante de su respiración. El camino no sería fácil, pero por primera vez me sentí esperanzada. Esperanzada en que podríamos encontrar el camino de vuelta el uno al otro, no como las personas que solíamos ser, sino como las personas en las que nos estábamos convirtiendo. Juntos. Mirando atrás, me doy cuenta de lo cerca que estuvimos de perdernos por completo. Hubo momentos en que el abismo que nos separaba parecía insalvable, como dos barcos que se cruzan en la noche, atados solo por los recuerdos de lo que una vez fue. Pero de algún modo, contra todo pronóstico, encontramos el camino de vuelta el uno al otro,
no como las personas que solíamos ser, sino como las personas en las que nos habíamos convertido a través de la lucha y el autodescubrimiento. Nuestro matrimonio no era perfecto, nunca lo sería, pero era nuestro. Y al luchar por él, redescubrimos el amor que nos había unido en primer lugar. Si hay algo que he aprendido es que las relaciones requieren esfuerzo por ambas partes. El amor no es solo un sentimiento, es una acción, una elección que haces cada día. Desatender las necesidades emocionales de tu pareja no solo es egoísta, sino destructivo. Durante mucho tiempo me convencí de que mi silencio, mi retraimiento, eran inofensivos, incluso justificados. Pero ahora veo lo equivocada que estaba. Cada palabra no dicha, cada emoción ignorada, socava los cimientos de la confianza y la conexión. Sin embargo, a pesar de los errores que cometimos, he llegado a comprender algo profundo: nunca es demasiado tarde para cambiar las cosas, siempre que se esté dispuesto a trabajar. El camino no ha sido fácil. Ha requerido vulnerabilidad, honestidad y la voluntad de afrontar verdades que preferiría haber evitado. Hubo días en los que el peso de todo parecía insoportable, en los que la duda se colaba y me susurraba que quizá nos estábamos esforzando demasiado por arreglar algo irreparable. Pero entonces miraba a Frank, el hombre que estaba a mi lado, con defectos y todo, y recordaba por qué me enamoré de él en primer lugar. Él creía en nosotros, incluso cuando yo no lo hacía. Y poco a poco, empecé a creer también. Mientras escribo esto, siento una paz que no había sentido en años. El tipo de paz que no proviene de la perfección, sino de la aceptación. La aceptación de nuestras imperfecciones, nuestras luchas y la hermosa y desordenada realidad de amar a alguien profundamente. Frank y yo no somos las mismas personas que éramos cuando nos conocimos, y tal vez eso es algo bueno. Nos hemos hecho más fuertes, más sabios y más resistentes. Juntos hemos capeado tormentas que podrían habernos separado y, al hacerlo, hemos construido algo mucho más duradero que el mero enamoramiento o la conveniencia. Hace poco leí una cita que me impactó: una relación fuerte no significa que nunca os pelearéis. Significa que siempre os elegiréis el uno al otro, incluso después de las batallas más duras. Eso es exactamente lo que Frank y yo hemos hecho. Nos hemos elegido el uno al otro, una y otra vez, incluso cuando hubiera sido más fácil alejarse. Y aunque sé que los retos seguirán llegando, porque la vida es impredecible y desordenada, ya no les temo. Porque sé que los afrontaremos juntos. Por primera vez en mucho tiempo, creo que tenemos un futuro por el que merece la pena luchar. No porque todo sea perfecto, sino porque nos hemos demostrado a nosotros mismos que somos capaces de crecer, perdonar y renovarnos. Hemos aprendido a escuchar, no solo las palabras del otro, sino los silencios entre ellas. A darnos cuenta de los pequeños gestos, de los sacrificios silenciosos, de las formas en que nos apoyamos unos a otros sin fanfarrias ni expectativas. Esos son los momentos que más importan, los que me recuerdan por qué empezamos este viaje. A veces pienso en los primeros días, cuando el amor no suponía ningún esfuerzo ni complicación. Entonces pensaba que la felicidad dependía de encontrar a la persona adecuada. Ahora lo sé mejor. La felicidad depende de ser la persona adecuada, para ti mismo y para la persona que amas. Se trata de aparecer, incluso cuando es difícil. De elegir la bondad sobre el orgullo, la comprensión sobre el juicio, y la esperanza sobre la desesperación. Así que aquí estamos, al borde de lo que venga. El camino no siempre será fácil, pero ya no tengo miedo. Porque he visto de lo que somos capaces y confío en que, pase lo que pase, seguiremos creciendo, no solo como compañeros, sino como individuos. Juntos, pero separados. Enteros, pero entrelazados. Y por ahora, eso es suficiente.